Qué bueno que están con nosotros en esta hora del día. Y pues vamos a meditar en la palabra del Señor. Entonamos este canto, dice que son bellas palabras de vida. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios también es paz para nuestro corazón. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que Él les iba a dar la paz que el mundo no puede dar. Y esa paz que encontramos en Cristo, de verdad, solamente la puede dar, porque yo creo que lo más grande, lo más hermoso que podamos nosotros recibir es el perdón de nuestros pecados. El saber, hoy en la mañana hablamos de eso, el saber que ya el Señor Jesús pagó por todos nuestros pecados. Muchos no lo quieren aceptar. Dicen, qué fácil es decir, ya estoy perdonado, ya estoy perdonada. Pero hermanos, el Señor lo dice. No es algo que, como dicen por ahí, no es cuestión de que alguien quiera terapiarnos a eso. No, el Señor lo dice claramente. Dice que Él es quien borra todos nuestros pecados. Él es el que los arroja a lo más profundo del mar, dice, y no me voy a acordar más de ellos. Y el canto que entonamos hace un momento, ya no somos más deudores. Cristo pagó por nosotros. Amén. Nuestra deuda ha sido pagada ya. Amén. Pero esto es solamente para aquellos que están en Cristo. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por mérito del hombre. También el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 8 y 9, dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros, no es de ustedes, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, es solamente por la gracia de Dios, es por la fe en Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar vamos a continuar con la exposición del libro de Génesis. Estamos tratando de exponer casi capítulo por capítulo. Hemos dicho que estamos viendo sermones biográficos. Hoy vamos a hablar acerca del encuentro de Isaac y Rebeca. Y para ello les invito a que abran sus Biblias en Génesis capítulo 24, por favor. Libro de Génesis, el libro de los principios, es lo que quiere decir Génesis, principios. En el capítulo 24, ya la última parte, en el versículo 62 al 67. Ya estudiamos los versículos anteriores y hoy nos corresponde de los versículos 62 al 67 del libro de Génesis. Y le doy lectura en la versión Reina Valera 1960. Dice, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta hora, hermanos. Y vamos antes que nada quiero decir, hermanos, este pasaje, hay dos maneras propiamente de interpretar la Biblia. Esto se ve dentro de lo que es la hermenéutica bíblica. Y una de ellas es la interpretación literal. ¿Qué quiere decir esto? Que se toma el pasaje de la Escritura y se interpreta de manera literal lo que está escrito ahí.
Y hay otra manera también de interpretarse, que es lo que se le conoce como la manera alegórica, que se toma el texto, lo que viene ahí, y se quiere interpretar buscando un sentido o un significado más profundo de lo que está ahí. Y aquí hay un peligro, hermanos, de irse a los extremos, de querer interpretar la Biblia como si fuera cualquier otro libro de literatura, olvidándose de que es la palabra de Dios. Y el otro extremo es querer encontrar significados profundos a cada palabra o algunos incluso a cada letra. Y ahí puede surgir lo que es la cábala judía, ¿verdad? De que quieren encontrar, incluso a las letras hebreas les ponen números y quieren encontrar sentido a cada letra, no solamente a cada palabra, sino a cada letra. Encontrarle un sentido metafísico, dicen ellos, ¿verdad? Algo así, muy profundo. Yo creo, hermanos, que el Señor nos dio su palabra para que entendiéramos quién es Él, cómo es Él, y está dada para que todos puedan entenderlo, hasta los niños puedan entenderlo. De tal manera que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Desde la niñez, dice, ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. El propósito, pues, de las Escrituras es que podamos conocer a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que seamos salvos. Porque es la única manera de ser salvos. No hay otra manera de ser salvos. El apóstol Pedro, el día de Pentecostés, se dirigió a todos los que estaban reunidos ahí en Jerusalén. Eran muchos, miles que habían venido de todas las partes del mundo. Y él les dio a conocer acerca de Jesús. Les dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? Varones, hermanos, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué tenemos que hacer? Y el Señor Jesucristo dijo: pues crean. Perdón, el apóstol Pedro dijo: crean en el Señor Jesucristo. Bautícense para perdón de pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo. El carcelero de Filipos también, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Pedro ahí en Hechos 4:12 dijo: en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo. No hay fuera de él salvación. ¿Por qué? Porque él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino a través de él solamente. No hay otra manera de ir al Padre, a través de Jesucristo solamente. Pues bueno, este pasaje de Génesis 24, el encuentro de Isaac y Rebeca, por esta ocasión vamos a tratar de interpretarlo también, sí, literalmente, pero también, como decíamos hace un momento, de una manera simbólica, de una manera en que vamos a encontrar en este pasaje hasta cierto grado una manifestación de Cristo y de su iglesia. Y vamos a ver en qué sentido. Entonces, un poquito vamos a usar de la interpretación alegórica, sin abusar de ella, por supuesto, ¿verdad? Bien, ahí en el versículo 62, volviendo a Génesis capítulo 24, dice: y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Ese pozo, hermanos, a que hace referencia, encontramos allá en Génesis 16, vamos a regresarnos un poquito a Génesis capítulo 16, del versículo 6 al 14. Le voy a dar lectura, usted puede seguir la lectura en su Biblia o en su dispositivo. Génesis 16 dice:
Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Aquí entre paréntesis, Ismael quiere decir Dios oye. Dios oye es lo que quiere decir el nombre de Ismael. Dios oye. Dice: porque Jehová ha oído tu aflicción. Versículo 12. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Bered. Bueno, hasta ahí vamos a dejarle en la lectura. Así es que vemos a Agar huyendo, pero Dios sabe todo, Dios conoce todo. Y Dios sabía que se estaba cometiendo una injusticia en contra de esta mujer. Y por eso Dios viene a ella y le hace la promesa, dice: tú vas a tener una descendencia muy grande. Y vaya que sí, ¿verdad? ¿Quiénes son los descendientes de Ismael? Todos los árabes son descendientes de Ismael. Y vemos que esta mujer tiene esa experiencia con Dios. Y es impresionada por Dios de tal manera, dice: he visto a Dios, al viviente que me ve. Y esto, hermanos, es algo importante. Nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios real. No es un Dios que está allá en el cielo, en su trono, que se desatiende de su creación. No, Él está al pendiente de sus criaturas. Y aquí lo vemos, cómo Él está pendiente de lo que está pasando con esta mujer, con Agar, que era sierva de Abraham y de Sara, y era egipcia. Y Dios viene a su encuentro porque oye el clamor de esta mujer. Hermanos, Dios escucha el clamor de los hombres, de las mujeres, el clamor de la humanidad. Dios oye, Dios ve, Dios oye. Recuerden que ya expusimos este pasaje. Dios ve, Dios oye, Dios actúa. A veces esperamos que Dios actúe como nosotros queremos que actúe. Pero hermanos, nosotros no le vamos a decir a Dios cómo debe actuar. Nosotros no le vamos a establecer su agenda. No, al contrario, hemos dicho, nuestra agenda debemos presentársela a Dios. Es más, antes de hacer nuestra propia agenda, debemos pedirle a Dios que nos indique qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer, y presentarla delante de Él, para que Él bendiga la obra de nuestras manos, para que Él bendiga nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Eso es importante. Entonces, no que nosotros le digamos a Dios lo que tiene que hacer, sino más bien que nosotros debemos hacer lo que Dios nos ordena, lo que Dios nos dice que hagamos. Pero esta mujer, por decirlo así, bautiza aquel lugar como el pozo del viviente que me ve. Y es ese pozo a que hace referencia aquí, volviendo a Génesis 24, versículo 22. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. Y esto es importante, hermanos, porque vemos en base a este pasaje, y también un poquito más adelante en el capítulo 25, versículo 11 de Génesis, dice 25:11,
Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo. Y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Esto, hermanos, tiene sentido. Isaac quería también tener esa experiencia de estar delante del rostro del viviente que me ve. Estar delante del rostro del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios que ve, del Dios que oye, del Dios que actúa, del viviente que me ve. Esto es importante, hermanos, también, que nosotros, usted y yo, también busquemos esa relación con el Dios viviente que nos ve. Dios no es solo una idea, Dios no es solo un concepto. Sabemos cuál es la idea de los ateos. Ellos dicen, los cristianos o los religiosos dicen que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero la verdad, dicen ellos, es que el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. O sea, cambian, tergiversan todo. Pero hermanos, nosotros estamos convencidos porque la palabra de Dios lo dice. Y creemos que esta es la palabra de Dios. Nadie en todo el universo, o al menos en toda la tierra, fue creado o creada, ninguna otra criatura fue creada a imagen de Dios, solamente el hombre y la mujer. Nada más. Porque así lo dice en Génesis, que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Así que solamente el ser humano es portador de la imagen de Dios. Y por eso también hemos dicho que atentar contra otro ser humano es atentar contra la imagen de Dios mismo. Y por eso Dios dijo, no matarás. No matarás. Y no agregó más, pero no agregó más comentarios ahí. No dijo, a excepción de, no matarás. Punto. ¿Por qué? Porque el ser humano, cualquier ser humano, sin importar color de piel, sin importar estatus económico, sin importar nacionalidad, es portador y portadora de la imagen de Dios. Pero es importante, hermanos, que sepamos que Dios ve, que Dios oye, que Dios actúa. Dios te ve. Dios actúa. Dios te oye. Por eso Dios le dijo a Agar, vas a ponerle a tu hijo Ismael. Dios oye. Para que cada vez que le hables a tu hijo, te acuerdes que Dios oye. Que Dios no está sordo. Que Dios no está ciego. Que Dios no está ausente. Que Dios está presente. Y esto, hermanos, es un mensaje también para ti y para mí. Amén. Que donde quiera que vayamos, donde quiera que estamos, ahí está Dios contigo. Y que Él te ve, que Él te oye, y Él que va a actuar a tu favor si tú se lo pides. Eso es importante. Tienes que pedírselo. Al que pida, se le da. Al que busca, va a encontrar. Al que toca, se le va a abrir, dice el Señor. Así que Isaac, él quería tener esa experiencia constante, continua. Él, en otras palabras, habitaba delante del rostro del viviente que me ve. Isaac buscaba la dirección de Dios. Dice ahí, volviendo al capítulo 24, ahora el versículo 23, primera parte. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Aquí, hermanos, dicen los comentaristas, los estudiosos, que esta palabra en hebreo es un poco oscura. O sea, algunos traducen como meditar, otros dicen pasear, porque en el texto original no se entiende muy bien esa palabra.
Y por eso usted va a encontrar en algunas versiones que dice, y salió a caminar, salió a pasear, o como aquí en la Reina Valera dice, salió a meditar. Otros incluso llegan a pensar que es un eufemismo. Ya hemos dicho que un eufemismo es una manera de decir una cosa de manera suave. Como encontramos eufemismo más adelante que dice cubrir sus pies. Que en el hebreo, ¿qué significa eso de cubrir sus pies? Pues ir al baño. Pero no dice y fue al baño, no, dice cubrió sus pies. Ya se entiende eso, ¿eh? Esa ocasión cuando Saúl entró a aquella cueva donde estaba David escondido con sus hombres, dice que entró a cubrir sus pies. ¿Qué quiere decir? Entró a hacer sus necesidades. Ese es un eufemismo. Otro ejemplo de eufemismo es que dice en Génesis que Adán conoció a Eva, su mujer, y conoció. Eufemismo hay conocer, quiere decir tuvo relaciones sexuales con ella. Pero quiere decir conoció. Es un eufemismo. Y algunos ven aquí en este texto un eufemismo. ¿Qué quiere decir eso? Que dicen, lo que pasa es que Isaac venía de ir al baño. Pero yo no encuentro base para ello, porque ¿qué caso tenía que aquí mencionara eso? Y yo me voy más por el sentido, por la idea de que así, literalmente, Isaac había salido a meditar, a reflexionar al campo. Y si usted lee detenidamente Génesis, Isaac era un hombre tranquilo. Y hasta cierto grado era un hombre sumiso. Dirán, bueno, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, depende, ¿verdad? Pero ya hablamos de él aquella ocasión cuando Dios le pidió a Abraham que lo sacrificara. ¿Recuerdan? No vamos a ser repetitivos, pero sí nada más recordarles cómo él, siendo ya un joven de entre 18 y 24 años, fue con su papá acompañándolo. Es más, él cargó la leña y le decía a su papá, papá, padre, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, aquí está la leña. ¿Y dónde está el cordero por el sacrificio? Y el papá, un ancianito de 120 y tantos años, le decía, hijo, el Señor va a proveer, el Señor proveerá. Y ahí van caminando. Decíamos que Isaac se sometió a su papá. Se dejó, creo que se dejó atar, se dejó poner sobre el altar para ser sacrificado. No se resistió. Y en ese sentido decíamos que era como un tipo de Cristo quien voluntariamente, incluso literalmente, él cargó su madero y fue crucificado. Decíamos, no nos imaginamos a Jesús resistiéndose para ser clavado a la cruz, sino él, como lo había dicho, ¿verdad? Él voluntariamente se ofreció. En ese sentido, podemos decir que Isaac era un tipo de Cristo porque se estaba sometiendo. Y aquí vemos entonces que él sale al campo a meditar, a reflexionar. Y yo trato de imaginarme a Isaac, ¿qué estaría pasando por su mente? Él sabía que su padre Abraham había enviado a Eliezer a buscarle esposa allá a la tierra de su padre. Y él estaba a la expectativa. En ese tiempo esa era la costumbre, ¿verdad? De que los padres le buscaban esposa a los hijos. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora los hijos son los que... Y está bien. Pero en ese tiempo, estamos hablando de hace 3.500 años. Y por eso yo puedo pensar que muchas cosas había en la mente de Isaac. Ahora sí, ¿cómo iba a ser aquella mujer que iba a ser su esposa?
¿Encontraría Eliezer a aquella mujer o no? ¿Querría venir o no? Porque el mismo criado le dijo a Abraham, ok, llego allá y si la joven, si la doncella no quiere venir, ¿qué hago? Y Abraham le dijo, bueno, tú ve y cumple, y si ella no quiere venir, entonces eres libre del juramento. Te libero del juramento, te libero de la responsabilidad. Así es que Isaac estaba a la expectativa, estaba pensativo. Pero yo creo, hermanos, que sí, estaba preocupado, estaba inquieto, pero yo creo que también él estaba pidiéndole a Dios. La Biblia no lo dice aquí, pero el hecho de que haya ido a meditar, a reflexionar al campo, él estaba también pidiéndole a Dios que prosperara el viaje de Eliezer y que aquella que iba a ser su futura esposa viniera y que fuera aquella que Dios le había preparado. Aquí, hermanos, no quiero entrar yo porque nos llevaría tiempo en cuanto a eso de, yo en ocasiones les había dicho, ¿verdad?, que aún hay padres que están orando por las futuras esposas de sus hijos, aun cuando sus hijos están en su vientre. Y están orando por la... Dirán, pero pues apenas les falta. Sí, pero algunos ya están orando por la carrera de su hijo, de su hija, por el esposo de su hija, por la esposa de su hijo, delante de Dios, para que Dios vaya preparando. Y esto es importante, hermanos, ¿saben por qué? Porque a veces como padres nosotros queremos lo mejor para mi hijo, la mejor mujer para mi hijo. Queremos el mejor hombre, el mejor esposo para mi hija. Y la pregunta que debemos hacer, y yo estoy preparando al mejor varón para aquella joven, estoy preparando a aquella mujer para aquel varón. Porque así como queremos lo mejor para nuestros hijos, nosotros deberíamos querer también lo mejor para los hijos y las hijas. En otras palabras, como alguien diría por ahí, a veces nos preocupamos qué clase de mundo estamos dejándole a nuestros hijos. Y alguien por ahí decía, ¿y te has preguntado qué clase de hijos estamos dejándole a este mundo? ¿Se dan cuenta? La responsabilidad que hay, la reciprocidad en ese sentido. Y aquí yo creo, hermanos, que definitivamente Isaac estaba inquieto, pero estaba pidiéndole a Dios por su futura esposa. Y yo creo, hermanos, esto también nos enseña que cuando hay situaciones difíciles que escapan a nuestro control, o cuando estamos pasando por situaciones que nos preocupan, incluso a veces que nos angustian, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir delante de Dios y poner delante de Él nuestro problema, nuestra situación, para que Él tome el control. Por eso David en el Salmo 5, versículo 3, él dice en este Salmo 5, versículo 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ahí vemos la confianza de David, de presentarse delante de Dios, de presentarle su problema y esperar. Confiar en que Dios va a actuar, en que Dios se va a manifestar. Seguimos leyendo ahí en el versículo 63, la segunda parte, dice, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Recuerden, hermanos, que cuando hablamos acerca del viaje de Eliezer allá a aquella tierra, y estaba
diciéndole a Dios que la mujer que vaya a ser para la esposa del hijo de mi señor Abraham, que haga esto y esto y esto otro, ¿verdad? Dice que todavía no terminaba de hablar cuando esta doncella, cuando Rebeca salió con su cántaro y lo llenó, y luego él le pidió agua, porque él había dicho a la doncella a la que yo le pida agua para beber y también que le dé a mis camellos, esa va a ser la que el Señor ha preparado para el hijo de mi amo. Y él estaba sorprendido porque así como él le había pedido a Dios, así estaban pasando las cosas. Dice que estaba él maravillado, sorprendido. Y yo creo, hermanos, otra vez, aquí viene de meditar, viene de reflexionar, creo que viene de orar, de pedirle a Dios. ¿Y qué pasa? Ahí viene ya la respuesta. Ahí vienen ya los camellos. Y sobre uno de esos camellos, ahí viene ya su futura esposa. Ahí viene Rebeca. Y alzando sus ojos miró. Y aquí los camellos que venían. Él ya sabía por dónde iba a llegar la caravana con su futura esposa. Y alzó los ojos. Y miró. Y vio. No dice que vio a Rebeca, pero sí vio los camellos. Vio la comitiva. Y esto, hermanos, me lleva a pensar lo que, bueno, más bien dicho, a recordar lo que el apóstol Pablo dice allá en Colosenses capítulo 3. ¿Quieren buscar? Por favor, como le dije, esa también es una de las cosas que yo planteé desde un principio, que comenté, que aunque van a ser sermones biográficos y que vamos a hablar de un personaje bíblico, que así en el orden en que viene en la escritura, sin embargo, vamos a tratar de encontrar aún en esos personajes bíblicos, en esos episodios que encontramos en la Biblia, vamos a encontrar a Cristo. Porque Jesús mismo le dijo a los judíos que habían creído en él, allá en Juan capítulo 5, versículo 39, él les decía: escudriñad las escrituras, lean las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ahí Jesús se está refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento. Dice, ahí el Antiguo Testamento, dice, Jesús da testimonio de mí. El Antiguo Testamento habla de mí. Amén. Y así lo encontramos en el libro, en la carta a los Hebreos, vemos cómo todos los sacrificios, los holocaustos, todo lo que tenía que ver con el culto en el Antiguo Testamento, con el ritual en el Antiguo Testamento, todo eso estaban apuntando a Cristo, prefigurando a Cristo. Aún desde el Cordero de la Pascua, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ese Cordero que fue sacrificado y cuya sangre fue rociado, puesta en los dinteles, y que el ángel de la muerte pasó de largo a donde había esa sangre del Cordero. Ese cordero, esa sangre, simbolizaban o prefiguraban la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso vamos a ver aquí, hermanos, dice el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 1 al 4. Dice Colosenses 3, 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar? Cuando Él venga por segunda vez. Él ya vino una vez y Él viene por segunda vez.
cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, es lo que le llaman la parusia, esa manifestación gloriosa de Dios, de Cristo. Entonces dice ahí, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Seremos semejantes a Él, dice, ¿por qué? Porque le veremos tal y como Él es. Tenemos esta esperanza, hermanos. Amén. Pero tenemos que poner la mira, dice, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No quiere decir que entonces como dicen, menospreciemos o dejemos de lado nuestras responsabilidades aquí en la tierra. También hemos estado hablando en la escuela dominical sobre eso. Tenemos responsabilidades como ciudadanos. Sí, somos ciudadanos del reino de los cielos, pero también somos ciudadanos de un país, de una nación, y tenemos una responsabilidad con nuestro país, con nuestra nación, con nuestra familia, con nuestra ciudad. Pero no debemos olvidar que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a Jesucristo. Sí, tú eres ciudadano de un país, de una nación. Pero como cristiana, tú eres ciudadana del reino de los cielos. Y por eso dice ahí, debes poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. Tienes que levantar la mirada, así como lo hizo Isaac. Él levantó sus ojos y miró. Pero aquí es interesante ver que lo mismo hizo Rebeca. Dice en el versículo 64, volviendo a Génesis capítulo 24, por favor, volvemos a Génesis capítulo 24. Dice el versículo 64. Génesis 24, 64. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Entonces, aquí alguien puede escribir hasta una novela, hacer una película de esto. Y por ahí diría, Isaac miró a Rebeca y Rebeca lo miró y se miraron, ¿verdad? Y se enamoraron, ¿verdad? Y alguien diría, amor a primera vista. No hay amor a primera vista. Y otra vez, este sería un tema aparte para los jóvenes. Una cosa es el enamoramiento y otra cosa es realmente estar enamorado o enamorada. Pero bueno, ese es otro tema aparte. Pero aquí vemos que Isaac ve que vienen los camellos y por supuesto ahí viene Rebeca. Rebeca levanta sus ojos también y ve a Isaac. Alzó sus ojos y vio a Isaac. Y aquí, hermanos, podemos decir que hay hay correspondencia. Isaac mira a Rebeca, Rebeca mira a Isaac. Hay reciprocidad. Y yo quiero dejar de lado un poquito porque literalmente así está hablando de un varón y una mujer. Y que de alguna manera ellos después van a unir sus vidas. Van a ser esposo y esposa. Pero yo quiero esto aplicarlo otra vez a la relación que debe haber entre Cristo y nosotros, entre Cristo y su iglesia. Esa correspondencia que debe haber. Ese mirarse. El Señor Jesús, hermanos, decíamos también en la escuela dominical en la mañana, Él al tomar la naturaleza humana se identificó, se relacionó con el ser humano. Y Él lo sigue haciendo. Él sigue relacionándose con nosotros. A Él incluso le gustó utilizar el título Hijo del Hombre. Por un lado, para resaltar su divinidad, pero sobre todo para resaltar también su relación con el ser humano. Él es el Hijo del Hombre. Él es nuestro hermano mayor. Él mismo le dijo a sus discípulos, ya no les voy a llamar siervos, porque los siervos no saben lo que quiere su Señor. Les voy a llamar amigos.
Quiero que sean mis amigos. Vean entonces esa actitud, esa disposición de Jesús, de acercarnos a Él, de darnos confianza para que nos acerquemos a Él. Y aquí vemos entonces cómo hay esa reciprocidad, hay esa correspondencia. Y esto me recuerda lo que dice 1 Juan 4:19, dice que nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos miró primero, hermanos. Allá donde estabas, Él te miró. Cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, dice Pablo en Efesios 2. Cuando estamos ahí tirados, muertos en nuestros delitos y pecados, Él tuvo compasión de nosotros. Hemos entonado un canto varias veces que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras encontrado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Hermanos, todavía eso se queda corto, porque la Biblia dice que estamos muertos, no medios muertos, no heridos, muertos espiritualmente. Lo dice Pablo en Efesios capítulo 2. Cuando aún estamos muertos, nos dio vida juntamente con Cristo, dice, por gracia sois salvos. Así que Él nos miró primero. Y ahora podemos mirarle por medio de la fe, pero Él nos miró primero. Ahora le podemos amar, sí, expresarle nuestro amor, nuestra gratitud, pero Él nos amó primero. Por eso ahora podemos decirle que le amamos. ¿Puedes decirle que le amas? Amén. Amén. Él quiere escucharte, que le digas que le amas. Él quiere que tú le externes tu gratitud. Dirá, pero si él ya lo sabe. Externa tu gratitud. Dile cuánto le amas. Versículo 65 dice, bueno, desde el 64 y 65. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Yo me imagino ahí a Elíasar, orgulloso, este es mi señor, es mi amo. También hemos dicho, hermanos, que la dignidad de un siervo, la dignidad de un criado, porque así lo menciona aquí, va a depender mucho de la dignidad de su Señor. Y mientras más digno sea su Señor, más digno es el siervo. Y por lo tanto también el siervo debe de portarse a la altura. Si su Señor es alguien digno, entonces sus siervos también deben ser alguien digno. Y tú, hermano, y tú, hermana, somos siervos de el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso dice que debemos de andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Debemos ser siervos y siervas dignas. ¿Por qué? Porque tenemos un Señor que es digno de toda honra, de toda gloria, de todo honor. Amén. Y este siervo, claro que se siente orgulloso de tener un amo así. Por eso cuando aquella joven le dice, ¿quién es este varón que viene hacia nosotros? Es mi Señor, dice. Es mi Señor. Así que, hermanos, nosotros no debemos de apenarnos, no debemos avergonzarnos
de llamar a Jesús nuestro Señor, porque no hay otro como Él. Él es lo máximo. Dice ahí entonces que podemos decir, hermanos, que Rebeca es impresionada por Isaac. ¿Quién es este varón que viene del campo? Y esto, hermanos, me recuerda y me lleva a Cantares. Cantares capítulo 2. Vamos a ir a Cantares, hermanos, de antemano. Se dice, el Cantar de los Cantares, se dice que es una composición que refleja la relación que debe de haber o que había entre Dios y su pueblo Israel. Y que luego este Cantar de los Cantares también refleja la relación que debe haber o que hay entre Cristo y su iglesia. Vamos a ver qué dice Cantares capítulo 2. Cantar de los Cantares, capítulo 2. Versículo 8. El 14. Dice: la voz de mi amado. He aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en ciernes dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro y hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Y bueno, sigue diciendo más, luego vamos a leer un poquito más de aquí. Pero ahí está, dice, así es como Dios veía a su pueblo Israel. Así es como Dios ve a su iglesia. Así se expresa de ella, como su amiga, como su amada. Ahora, ¿cómo debe expresarse la iglesia de Él? Como se expresa ahí, la voz de mi amado. Y dice más adelante que, bueno, en el capítulo 2, más bien regresando, dice: mi amado es como el manzano entre los árboles silvestres. Y alaba también a su amado. Hermano, la iglesia, tú y yo, debemos alabar a nuestro amado. Debemos reconocer su hermosura, reconocer su grandeza, reconocer su poder, porque Él se refiere a ti como su amada, como lo más hermoso que Él tiene. Así es que debemos dejarnos impresionar por nuestro Señor. A veces perdemos, como dicen, la capacidad de impresionarnos, la capacidad de asombro, dicen por ahí. Hermanos, pero dejemos que el Señor nos asombre. Él quiere asombrarte. Él quiere bendecirte. Y cuando Él nos bendice, nos sorprende, nos asombra. Y vemos aquí, hermanos, cómo Rebeca muestra respeto y dignidad ante Isaac. ¿Cómo sabemos esto? Leemos otra vez, volviendo al capítulo 24 de Génesis. No está fallando el internet, no sabemos qué está pasando, no había pasado eso. Pero bueno.
ahí en el capítulo 24 de Génesis, versículo 64 dice, y descendió del camello, Rebeca descendió del camello cuando vio a Isaac. Y luego dice que cuando el criado le dijo quién era aquel varón que venía hacia ellos, dice que tomó el velo y se cubrió. Se bajó del camello, tomó el velo y se cubrió. En ese tiempo las mujeres acostumbraban a usar velo como una muestra de respeto, pero también de dignidad. Aún en el Nuevo Testamento, hermanos, todavía ahí Pablo recomienda en algunos casos que la mujer use velo. Esto no aplica a todas las regiones y ahora tampoco no aplica en todas las iglesias. Si hay iglesias en donde quieren usar velo, está bien. Si quieren velarse las mujeres, está bien. Pero algunas usan velo, pero solamente en el pelo. Pero hay que entender que Pablo está hablando de usar velo, cubrirse la cara, no nomás usar un velito en el pelo. Y a veces hasta curioso se nota porque ya es un velito de este tamaño, ¿verdad? No, era un velo que cubría el rostro. Por eso digo, si hay hermanas que todavía quieren usar velo, usen velo, pero úsenlo como lo establece la Biblia, ¿verdad? Y quienes no quieran usar velo, bueno, también. Dice Pablo, nosotros no vamos a entrar en conflicto por eso. No nos gusta discutir, dice Pablo. Pero aquí sí, definitivamente, la muestra de dignidad y de respeto era usar velo. ¿Y qué hace esta mujer? Esta joven, usar el velo, se cubre su rostro. Bajarse del camello y cubrirse el rostro es muestra de ¿qué? De respeto hacia aquel varón, ¿verdad? Y también una muestra de dar a conocer su dignidad. Ella no era una mujer cualquiera, era una doncella, como lo describe la misma escritura, que de hermoso aspecto, virgen, que no había conocido varón. Y esto es importante entonces también. No quiero abundar más en este aspecto, pero yo creo que sí es importante que hay cosas que todavía se deben tomar en cuenta en cuanto a la dignidad de la mujer, en cuanto al respeto del hombre hacia la mujer, y también la mujer debe de recalcar o debe de dar evidencia de su dignidad. La mujer merece respeto, definitivamente, pero la mujer también debe darse a respetar. Y no quiero entrar, como dije, en muchos detalles sobre esto, pero es importante eso. Mujer, ¿quieres que te respeten? Date a respetar. Y recuerda, tú eres digna, tienes dignidad. Da evidencia de que eres digna. Da evidencia de tu dignidad. Y aquí, hermanos, yo quiero que lo relacionemos, sí, con otra vez con lo que tiene que ver nuestra relación con Cristo. La iglesia y Cristo. Dice allá en 2 de Corintios, vamos a buscar por favor, 2 de Corintios, capítulo 2, no, perdón, 2 de Corintios, capítulo 3. Dice así que teniendo tal esperanza, usemos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro,
para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, está hablando del pueblo de Israel, en ese tiempo de Pablo, que aunque leían el Antiguo Testamento, era como si tuvieran un velo que no les permitía ver a Cristo en el Antiguo Testamento, en las Escrituras. Dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que ahora nosotros todavía, ¿verdad? No podemos mirar a Cristo físicamente, directamente, pero por fe lo hacemos. Por eso dice, pero aún así, hermanos, esa mirada de Cristo, esa relación con Cristo debe de ser más directa que la que tenía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros estamos viviendo en el Nuevo Testamento, viviendo bajo la gracia, y por lo tanto entonces nuestra relación debe de ser más viva, más real, más directa con el Señor que la relación que tenía antes el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y quiero pasar rápido al siguiente punto, al último punto, ya con esto termino, hermanos. Isaac ama a Rebeca y la toma por esposa. Versículo 67 del Génesis capítulo 24. Estoy ya terminando, hermanos, y perdón, me disculpo porque yo digo, a veces quisiera concluir antes, pero yo quiero que la Escritura nos hable hasta el final. Y dice ahí en el capítulo 24, al final dice, versículo 67, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, Isaac ama a Rebeca y la toma por esposa. Aquí, hermanos, tiene también mucho sentido, mucho significado para nosotros como iglesia, para nosotros como pueblo de Dios. En esa relación, en ese matrimonio, lo que predomina es que el amor. El amor. Y la amó, enfatiza, y la amó. Y vemos, hermanos, allá en Efesios, capítulo 5. No voy a comentar ya mucho este pasaje porque se explica a sí mismo. Efesios, capítulo 5, versículo 25 al 28. Yo les dije desde un principio que esto íbamos a tratar de encontrar ese significado, esa relación que hay entre Cristo y su iglesia, entre la iglesia y Cristo. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer,
a sí mismo se ama. Versículo 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Amén. Volviendo a lo que dice ahí en Génesis 24:67, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y la tomó por mujer y la amó. Y la amó. Hermanos, el Señor Jesucristo también te ha amado, como veíamos hace un momento. Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pero ¿sabes para qué lo hizo, hermano, hermana? Como dice aquí, ¿para qué? Para presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Una iglesia santa. Una iglesia preciosa, hermosa. Y esa hermosura y esa preciosura, hermanos, consiste en la santidad. Él quiere una iglesia santa. Amén. ¿Y quiénes forman esa iglesia, hermanos? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Tú y yo. Nosotros. Entonces Dios, hermanos, Jesucristo vino a dar su vida por ti y por mí para que seamos una nación santa, un pueblo santo, gente santa, una mujer santa, un hombre santo. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a corresponder a ese amor de Cristo? Amén. A ese amor de Dios. Amén. Que así sea, que Él nos ayude, ¿no? Amén. Para que cuando Él venga, nos encuentre así, ¿no? Como una iglesia santa, como una iglesia limpia, como una iglesia hermosa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, para su honra y para su gloria. Amén.